¿Cuál es el origen de los evangélicos, de los protestantes? Bueno, el protestantismo es considerado un movimiento de origen cristiano que surge de la Reforma protestante liderada por Martín Lutero. Los evangélicos son los herederos, podríamos decirlo así, de la Reforma protestante que surgió hace 504 años exactamente, el 31 de octubre de 1517. Para entender un poco más lo que es la Reforma protestante, para entender un poco más de dónde viene el origen de los protestantes, de los evangélicos, pues tendremos que remontarnos brevemente, lo voy a hacer lo más breve posible, sobre la historia de la Iglesia y cómo llega a ese momento de la Reforma protestante y los 5 enunciados, donde se reúnen todos sus postulados teológicos de la Reforma protestante. Son 5 y, bueno, por la gracia de Dios haré esto en estos pocos minutos que nos quedan. Si vamos al libro de Hechos, nos cuenta sobre la Iglesia, cómo ya aparece la Iglesia ahí, cómo el Señor Jesucristo, después de su muerte y resurrección, se aparece a los discípulos y les deja un mandato, que vayan por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos. Pero la Iglesia se acomoda, la Iglesia se queda ahí estática y comienza la persecución. Y es por la persecución a la Iglesia que la Iglesia se expande, porque todos huyen por sus vidas. Y el Señor permite eso para desacomodar a la Iglesia. Entonces, en ese máximo de persecución de la Iglesia, donde muchos emperadores eran abiertamente hostiles al Evangelio, perseguían a los cristianos, los crucificaban, los quemaban vivos, los envolvían en pieles de animales y los tiraban a las fieras, los exponían ante todo el pueblo para que tomaran temor de seguir a Cristo. Y esto duró casi 3 siglos, 300 años, desde que el Señor Jesucristo, haciendo los cielos, hasta que aparece el emperador Constantino en el año 306. Este emperador militar, en una de sus batallas, ve una visión, según cuenta la historia. Ve una visión de una cruz, y al lado de esa cruz reza un lema que decía: con esta señal vencerás. Y él se dio cuenta, o lo interpretó, que debía no perseguir a los cristianos, sino unirse con ellos. Además que los cristianos eran masacrados y seguían multiplicándose. Ellos no entendían por qué tanto cristiano que era muerto seguían multiplicándose, habían más adeptos. Y cuenta la historia que esa sangre era como abono a la tierra porque crecía el cristianismo. Entonces dijo, bueno, pues unámonos a este enemigo que es el cristianismo, y toma el emperador Constantino el cristianismo como la religión oficial de Roma y proclama esto por medio de un edicto que se llama el Edicto de Milán, y hace por el medio de este edicto que los cristianos puedan dar culto a Dios libremente al público y tener sus templos, porque antes en la persecución los cristianos estaban en catacumbas, escondidos para reunirse. Le fueron expropiados todas sus propiedades, pero con este edicto y con el emperador Constantino, pues se le regresaron sus bienes, se les dieron casas, se les dieron templos para que pudieran dar culto a Dios. Y esto fue bueno, paró la persecución, pero también no fue tan bueno, porque es allí donde el Estado se une con la religión, se une con el cristianismo, y se une por conveniencia, simplemente por conveniencia. Multitud de personas se volcan al cristianismo, no por conversión, no por conocer más de Dios, no por fe, sino por conveniencia de todo lo que estaba dando el Estado, el Imperio Romano. Y esta gente que no quería sino solamente buscar esto, trajo con ellos pues todas sus creencias idolátricas. Trajeron con ellos todo tipo de religión,
de imágenes, de paganismo, y eso entró a la iglesia y la contaminó. Eso es lo que se llama el sincretismo religioso, que es la unión de muchas religiones. Es una mezcla y no se entiende nada, y a eso se le llama Dios. Y antes de esto, que pasó, el cristianismo era puro, el evangelio estaba puro, no fue contaminado, no había sido deformado por herejías, pero cuando llegó esta unión todo fue a pique. Entraron las herejías, entró otros pensamientos religiosos y comenzó estas ciudades como Antioquía de Asiria, Jerusalén, Constantinopla, una lucha para ser la mejor ciudad, la más grande, el líder. Fue toda una competencia. Se perdió el foco del evangelio, lo que quería el evangelio, que era glorificar a Dios y llevar a muchos a salvación. Es allí donde comienza a corromperse la iglesia. Y más adelante, en el año 607, viene otro emperador que se llama Augusto Focas, nombra el primer papa de la iglesia católica, que se llama el Papa Gregorio I, en el año 607. Muchos han aprendido que por tradición el papado está, o el legado apostólico está inmediatamente después de Pedro, pero si usted ve la historia de la iglesia, aparece hasta el año 607, después de Cristo. Esto es historia, mis hermanos. Usted lo puede encontrar online. No se deje engañar. Y hay muchas formas de ir a investigar libros, como la Biblioteca Digital Mundial, donde hay 193 países reunidos para compartir libros hasta gratis. Millones de libros, millones de formas de saber cosas. Puede usted ir allí y comprobar esto, que es solamente historia. Está en varios idiomas: francés, inglés, árabe, y si usted se siente bien con el chino, también está en chino. Y usted puede investigar todo esto. Y usted puede comprobar que la sucesión del Papa no tiene fundamentación histórica. Es una invención. Luego de esto, la Iglesia se desvía aún más del Evangelio porque aparece esa figura del Papa que todo lo gobierna. Y la pureza que en medio tenía la Iglesia se perdió. Entra el culto a los muertos, la misa, la confesión, el culto a María, el culto a los santos. Y la Iglesia es fortalecida económicamente, pero teológicamente está corrompida. Entonces, fíjese bien, el cristianismo llega por Jesucristo. En ese año 306, que viene Constantino, se une la Iglesia con el Estado. Esta Iglesia se corrompe, pero hay un remanente que sigue escondido y fiel a las Escrituras, a la par de esa Iglesia que está con el Imperio Romano, para que me entiendan. Pero gracias a Dios y su misericordia surgen muchos hombres durante todo el tiempo de la historia para volver al Evangelio, como Martín Lutero, Zwinglio, como Catalina Bombora, Jerónimo Savonarola y muchos otros más, donde ellos creen que volviendo a las Escrituras rescatan el Evangelio. Y es allí, en estos momentos, donde Europa surgen muchos cambios culturales, económicos, intelectuales, muchos movimientos que preparan esa explosión que fue la Reforma Protestante. También aparece Gutenberg con la invención de la imprenta en el 1440, que eso sirvió para también hacer la impresión de la Biblia. Y es aquí donde la historia registra un monje alemán, Martín Lutero, un hombre religioso, piadoso, que se autoflagelaba, que se confesaba 2 horas por día. Ya los confesores estaban hartos de él, porque cualquier cosa era pecado y no tenía descanso en su alma. Él lo cuenta en su biografía, porque no tenía descanso, no se sentía perdonado. Y por gracia de Dios, una vez estudiando la palabra de Dios, encontró que el justo vivirá por la fe, que la justicia de Dios es gratis, que es por gracia, que no dependía de sus buenas obras, sino que era un regalo de Dios. Y los oídos fueron abiertos y su mente fue abierta para que Martín Lutero conociera la gracia de Dios.
El contexto que vivía Martín Lutero era que la Iglesia romana vendía indulgencias, vendía el perdón de Dios, eso es una indulgencia. Usted tenía un dinero y podía pagar por cierta cantidad de dinero 5 años de perdón y le daban un papel firmado por el Papa. Si tenía más dinero, pues compraba 20 años de perdón, el perdón de Dios. Y si tenía mucho más dinero, podía comprar el perdón de toda su vida y vivir tranquilo, pecando sin ningún problema. Pero es eso lo que pone en furor a Martín Lutero, y es el 31 de octubre de 1517, que en la puerta de la iglesia de Wittenberg, él clava 95 tesis en contra de esas indulgencias, y todo con base bíblica. Y en aquel momento esa puerta de Wittenberg en la iglesia era como el anunciador, como la prensa de toda esa ciudad. Entonces muchos se enteraron de lo que estaba sucediendo y de la queja de la tesis acerca de la venta de las indulgencias, con las cuales se pagó buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro, que hoy existe. Allí comenzó abiertamente la Reforma Protestante, uno de los movimientos más importantes, yo creo, después de Pentecostés, porque nos hizo regresar a los orígenes del Evangelio. Y allí surgen 5 solas, que son 5 puntos o 5 conceptos teológicos de la Reforma Protestante. Está sola Escritura, sola fide, sola gracia, solus Christus y soli Deo gloria. Y vamos a ver una por una en lo que nos cabe la medida del tiempo. Sola gratia, sola gracia, estos nombres eran dados en latín, pero significa que esa doctrina nos enseña que la salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Sola gracia. Solo la salvación se obtiene por la gracia, no por las obras. La Reforma Protestante surge en una época donde se debía pagar por la salvación. El que quería ser salvo tenía que pagar indulgencias. Imagínense el que no tenía dinero. Estaba condenado al infierno. Y estos líderes religiosos se aprovechaban de la ignorancia, de la ingenuidad del pueblo, que desesperadamente quería comprar perdón de Dios para salvarse del infierno. Pero los reformadores descubrieron, no se inventaron, ellos descubrieron que la salvación no se vende, que la salvación es un regalo de Dios, que es gratis, que no tiene precio, y que no son las obras que hacemos lo que nos abre las puertas del cielo. Es la gracia divina, son los méritos de Cristo en su muerte y su resurrección. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Esa es la gracia de Dios, un favor inmerecido, basado en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios en Efesios 2:8, que dice: porque por gracia sois salvos. ¿Somos salvos por qué? Por la gracia, por medio de la fe. Ese es el medio de obtener esa gracia, que es gratis y no es de vosotros, pues es don de Dios. Esa gracia no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La Escritura es clara, la palabra de Dios es clara, que ningún hombre busca a Dios por iniciativa propia. Romanos 3:10 dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. ¿No se acuerda usted cuando usted le hablaron de la palabra de Dios? Cuando le hablaron de ir a la iglesia, ¿cuántas excusas usted sacó? Usted no quería buscar de Dios. Usted por sí solo no buscó, a menos de que le haya sucedido alguna tragedia que lo hizo ir a buscar a Dios. Es Dios el que busca, el que alcanza a la humanidad pecadora. Cristo murió por nosotros mientras aún éramos impíos. Además, Jesús vino a buscar a todos los pecadores, como dice Lucas 19:10, y busca activamente a los pecadores, llamándolos a la fe en su nombre,
¿Por qué? Porque fue Dios que nos creó, fue Dios que nos proporcionó un camino, y ese camino es Jesucristo. Es Dios que nos busca y que nos da fe, nos cambia cuando creemos en Él y nos da poder para vivir en Él, en Cristo. Y Él es el que nos mantiene en su amor y nos lleva a estar con Él por la eternidad. Hermanos, si la salvación dependiera de usted y de mí, estaríamos perdidos. Porque nosotros somos imperfectos. Nosotros pecamos todo el tiempo. Nosotros no buscamos a Dios. ¿Hace cuánto usted no ayuna, por ejemplo? ¿Esta semana usted ha leído la Biblia? ¿Más que comer? Ahí nos damos cuenta que es Dios que nos lleva, que nos mantiene en su amor. La Biblia dice que el hombre está bajo la ira de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados. Estábamos separados y condenados, mis hermanos, muertos, hasta que nos encontramos con Cristo y Él nos salvó y nos dio vida eterna. Es solo la gracia de Dios, mis hermanos, la salvación. Es el don inmerecido, la gracia inmerecida, el regalo inmerecido. ¿Qué es la gracia entonces? Es que yo merezco el juicio de Dios, pero Dios me da misericordia. Yo merezco condenación, pero Dios me da justificación. Eso es gracia. Yo merezco el infierno, pero Dios me da el cielo. Esto es la gracia de Dios. Es su favor, su bendición, su bondad, sin nosotros merecerlo. Nosotros merecíamos ir al infierno, mis hermanos. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Gloria a Dios por eso. Y nuestra respuesta a esta palabra de gracia, es nuestra gratitud a Dios y vivir en santidad, mis hermanos. Eso debe ser. Nuestro servicio a Dios entero, nuestra vida entera a Él por habernos salvado. Esa es la respuesta a esa gracia, a ese don, a ese regalo de Dios. Hasta en lo físico se usa, ¿no? Alguien te regala algo en el día de cumpleaños, tú le das las gracias. ¿Cómo no más con Dios que nos ha dado la salvación? La segunda sola es solus Christus. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. En la época medieval, los líderes religiosos se atribuían el papel de mediadores entre Dios y la humanidad. Ellos eran los únicos que mediaban entre Dios y la humanidad. Por eso el Papa es visto como el representante de Dios en la tierra. Y todo lo que habla el Papa tiene la misma autoridad que la Biblia, eso creen ellos. Pero si usted ve el Papa, estos papas últimos, uno dice que el infierno no existe, el otro dijo que el infierno es un estado, el otro dice que no existe el purgatorio, y cada uno se contradice. Pero ellos creen que tienen más autoridad que la Biblia. Pero gracias a Dios los reformadores una vez más regresaron a las Escrituras descubriendo que el único mediador entre Dios y la humanidad es Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. La encarnación de la gracia de Dios. Jesús, la palabra de Dios encarnada. El único camino que lleva al Padre. La máxima autoridad de la Iglesia, Jesucristo. El sacerdocio, nos lo hicieron entender los reformadores, que el sacerdocio es universal, es para todo creyente. Esto significa que la puerta a la presencia de Dios está abierta para todos por igual. Aquel que cree en Cristo Jesús puede ir confiadamente al trono de la gracia de Dios, orar y pedir perdón. Apocalipsis 1:6 nos lo confirma, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no necesitamos de otros mediadores, solo Cristo es el mediador. La salvación se encuentra solo en Cristo Jesús, excluyendo a otro camino, es solo Cristo. No otro camino. Por eso la palabra de Dios es enfática y nos dice en Hechos 4:12, en ninguno
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino solamente y exclusivamente en el nombre de Jesucristo, solamente por Él. Pero el mundo piensa que hay muchos caminos que conducen a Dios. El mundo piensa que todos tienen allí la verdad, cada uno tiene su verdad, pero Jesucristo es la verdad y la vida, eso lo proclama la Biblia. Y podríamos preguntarnos aquí, ¿el católico sabe que Jesús salva? Sí, él sabe que Jesús salva. Pero la diferencia en lo que ellos creen y lo que la Biblia dice, es que la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que es solo Cristo. No es Cristo más María, no es Cristo más la iglesia, no es Cristo más el cura, no es Cristo más el pastor, no es Cristo más el predicador, no es Cristo más la indulgencia, porque todavía existen indulgencias, no es Cristo más la denominación de la iglesia, porque la denominación de una iglesia no salva. No es Cristo más que cualquier otra cosa, es solamente Cristo, nuestro Salvador. No es Lutero, es solamente Cristo, solus Christus. Solo es Cristo, solo a través de Cristo hay salvación eterna. Solo en Cristo hay salvación. No es el bautismo no salva. Solo en Cristo hay salvación, no es el purgatorio, porque aquel que cree en el purgatorio está creyendo o está pensando o le está diciendo a Cristo que su sacrificio, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonar los pecados. El que cree en el purgatorio está diciendo que Jesucristo vino, murió, sufrió, resucitó, pero no alcanzó. Entonces esa persona se tiene que ir al purgatorio, necesita purgar sus pecados. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no necesitamos de otros mediadores ni otro lugar, solamente a Jesucristo. Es más, mis hermanos, Jesús está orando por nosotros. ¿Usted sabía eso? Hay muchos que se atribuyen la salvación a ellos mismos. Es que yo creí, es que yo hice. Y eso es una obra, y no es por obras. Jesucristo mire lo que dice, que Jesús está orando por nosotros. Está a la diestra de Dios Padre. Y usted lo puede ver en todo el capítulo de Juan 17, la oración que hace Jesucristo al Padre. Y Él ora para permanecer, que su iglesia, que los suyos permanezcan unidos en Cristo por todas las generaciones. ¿Será que Jesús, cuando ora al Padre, le escucha? Lo dice en el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Está diciendo el Padre que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando por nosotros para que nos mantengamos unidos en Cristo. Por nosotros mismos no podríamos, mis hermanos. ¿Hay responsabilidad del hombre? Claro que sí, pero la soberanía de Dios también está ahí puesta. Él da el querer como el hacer, el buscarle. Él está orando, Jesús, en el cielo para que estemos en Él por una eternidad. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús le estaba diciendo al Padre que donde Él está, los que creen en Él estén con Él, con el Padre. ¿Será que alguien se va a perder? ¿Será que alguien se va a perder si Jesús ora por los suyos? ¿Será que alguien se va a perder? No son nuestros méritos. Tenemos que poner de nuestra parte, sí, pero el agente principal es Dios, que hace que nosotros estemos en Cristo Jesús. El tercer postulado teológico que resume la Reforma protestante se llama sola fide, sola fe. Solamente por medio de la fe alcanzamos salvación para la gloria de Dios. Durante esta época de la Edad Media, la gente, el pueblo vivía con miedo del infierno. Los líderes religiosos decían una y otra vez que la única forma de escapar del fuego del infierno
eterno era hacer buenas obras, intentar ser bueno. Pero aunque se pasaron toda la vida intentando ser bueno, y hay muchas personas les sucede eso hoy en día porque no conocen el Evangelio, intentan ser buenas todo el tiempo, pero nunca tienen certeza si son salvos o no. Tú le hablas a una persona de eso, yo intento ser bueno todo el tiempo, pero ¿eres salvo? No, yo no sé. Y la Biblia nos da la certeza de la salvación, creer en Cristo Jesús por medio de la fe. Pero la Reforma, gracias a Dios, otra vez interviene. Volvió al Evangelio sabiendo que la salvación no se alcanza por cumplir leyes, ritos ni normas, ni buenas obras, sino es poner la confianza en Cristo Jesús. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Es Él quien nos acepta, porque los malos somos nosotros. Él está bien. Es Él que nos acepta a nosotros, y nosotros ponemos toda nuestra fe en Él, y la palabra lo dice. Escogí este texto, dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El hombre es perdonado, el hombre es limpiado por fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Mis hermanos, las buenas obras no compran el boleto para ir al cielo. Las buenas obras no son un soborno. Mira, Señor, me he comportado tan bien que me merezco el cielo. Tenemos que entender que las obras solo son una consecuencia natural de la salvación, de la fe. Es una consecuencia. La salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras. Es el arrepentimiento bíblico auténtico que demuestra en la vida del creyente sus frutos. Recuerden que Santiago 2:18 nos dice esto muy claramente. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué significa eso? Si usted tiene una fe, escúcheme bien, si usted tiene una fe pero no tiene obras, no demuestra esa fe exteriormente, quizás esa fe que usted está viviendo es falsa. Es una fe intelectual. Reflexione, revise su vida. La fe que usted tiene obras. Usted puede ver cómo se está santificando todo el tiempo. Usted tiene temor a Dios. Usted se está repitiendo. Si su fe no tiene obras de Dios, de santificación, su fe no es verdadera. Si no hay obra de santificación, de arrepentimiento, de búsqueda continua de Dios, en comunión con Dios, pues su fe está muerta. Aunque vaya a una iglesia, aunque sea un predicador, aunque enseñe la palabra, usted quizás no está convertido, porque no hay frutos, no hay evidencias en su vida de que usted es otra persona. Si usted es una persona que vive en el pecado, practicando el pecado, no tiene perdón a Dios, no tiene temor a Dios, no se arrepiente, no deja ese mal camino, aunque dice que cree en Dios y conoce pasajes de la Biblia, su fe está muerta, su fe no está viva, no vivificó su ser y se puede estar perdiendo. Pero si usted tiene una comunión con Dios, tiene frutos de santificación, se aleja del pecado, aborrece el pecado, pues su fe está viva porque usted nació de nuevo. Y es el Espíritu Santo que hace obrar en su vida todo esto. ¿Cómo sabemos esto? El mismo Santiago nos dice en 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Muchos cristianos. Bien haces, dice Santiago, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno.
pero no están convertidos, porque sus obras no demuestran misericordia, no demuestran santidad. Aquí hay una diferencia grande, aunque sea los demonios tiemblan, pero hay gente que cree en Dios y no tiembla, sigue en su pecado, no tiene temor a Dios. Si creemos en Jesucristo, y tenemos frutos en nuestra vida, eso quiere decir que somos nuevas criaturas. ¿Qué necesita una persona para ser justificada? Perdonada. La respuesta es la fe en Jesucristo. Somos justificados, somos perdonados por fe. No fe en el bautismo, no fe en las indulgencias, solamente en Cristo está la salvación. La salvación nos salva de la condenación. La salvación es la obra de Dios activa. Dios la planeó, Dios la ejecutó y Dios la garantiza hasta el final, como vimos en Juan 17. Usted recibe esa salvación por la fe. Para que usted me entienda, es como un mendigo que estira su mano para recibir el regalo de un rey. Esa es la fe. Un mendigo recibiendo el regalo de un Dios todopoderoso. Cuarto postulado, sola escritura. Solamente la escritura es nuestro modelo de vivir nuestra vida y la fe. En esta época medieval los religiosos guardaban la Biblia en sus monasterios. Nadie podía leerla. El pueblo no la podía leer, solamente los líderes religiosos, y no todos. Eran los altos líderes religiosos. No cualquier sacerdote la podía leer. Esto es lo que se le llama la época de oscurantismo. 1000 años estuvo el pueblo con la Biblia escondida. 1000 años escondieron la Biblia. El periodo del oscurantismo. Nadie podía conocer la verdad. Nadie podía tener acceso al Evangelio. Solamente el pueblo conocía algo del Evangelio por los concilios, por las encíclicas y las bulas papales, lo que ellos querían mostrarle al pueblo. Y el pueblo solo podía tener acceso a la Biblia a través de los líderes religiosos. Pero una vez más la gracia de Dios se muestra con los reformadores que liberaron las Escrituras al traducirla en las lenguas populares y comenzó a difundirse porque ya había estado el invento de la imprenta por Gutenberg. Los reformadores llevaron al pueblo, es más, mira lo que hicieron los reformadores para que pudiera la gente tener acceso a la Biblia, pues la hicieron impresa, pero mucha gente no sabía leer. Y ellos impulsaron escuelas para alfabetizar personas. Mire hasta dónde llegó la reforma. Para que la gente pudiera leer las Escrituras. Sola Escritura nos dice que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe, en lo que debo creer y cómo practicarla. Por tanto, nada que contradiga la palabra de Dios debe regularnos, debe ordenar nuestras vidas. Aquello que vaya en contra de la palabra de Dios. Timoteo 3:16, la segunda carta, usted ya la conoce, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir o refutar, para corregirnos. Nos corrige la palabra de Dios y nos instruye en justicia, en el camino recto. Nos dice qué hacer y qué no hacer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro en su fe, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí nos dice un poco más tácitamente la segunda carta de Pedro 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la fe y a la vida, nos ha sido dadas por su divino poder, por la palabra de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Cristo Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida, esas dos cosas, a la fe y a la vida, han sido dadas por el poder divino.
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir aquí en esta tierra. Dios nos ha dado todo lo necesario que debemos saber para tener una vida en santidad y proclamar nuestra fe. ¿Mediante el conocimiento de quién? De Cristo, de su gloria y su excelencia. Pablo nos lo decía muy tácitamente en Gálatas 1, 6 al 10. Le dijo al pueblo de Gálatas: estoy maravillado, estoy muy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir y mezclar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, se pone Pablo de ejemplo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es una palabra que no fue traducida, es que es una palabra en el original griego que significa maldito. Todo aquel que trae una diferente doctrina, una diferente enseñanza, es maldito, está cambiando la verdad de Dios. Hermanos, un pueblo ignorante es fácil de manipular. Y lamentablemente no bastaron 1000 años de oscurantismo y muchos no leen la Biblia y la tienen en su propia lengua y están siendo engañados. Además no pueden agradar a Dios porque su vida no está regida por la palabra de Dios. Su vida y su práctica en la iglesia no sabe cómo comportarse en la iglesia, ni con sus hermanos, ni en su familia, ni en su matrimonio, porque no leen la palabra de Dios. No saben cómo educar sus hijos. Y la Biblia es clara cuando nos dice que los padres tienen que educar a sus hijos espiritualmente. No es tarea de la iglesia. La iglesia ayuda, pero no es tarea principal de la iglesia. Mis hermanos, la Biblia es la única que nos dice cómo adorar a Dios, cómo debe ser el culto a Dios, cómo debemos comportarnos en la iglesia, cómo debemos comportarnos en la vida diaria. No es la tradición de la iglesia, no es lo que la encíclica diga, no es lo que el gran teólogo diga, no es lo que el predicador dice de sí mismo, es lo que la palabra de Dios dice. Solamente la Escritura, sin más añadidos. Yo hoy le tengo una buena noticia, mi hermano. La Biblia está completa. No hay nada que añadirle. La revelación de Dios está completa y final. Ahí está toda la voluntad de Dios para el hombre. Está muy claro, mis hermanos, cuando dice Hebreos 1, que Dios ha hablado, ya habló por su Hijo. Escúchenlo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres y a los profetas, ¿cómo les habló? Por visiones, por sueños, a través de otros profetas, directamente, por manifestaciones. En un tiempo pasado, a los padres por los profetas, en estos postreros días, en el momento de hoy, en el momento que estaba Jesucristo, Dios nos ha hablado por el Hijo. Ya no nos habló así, de esa forma, como en el Antiguo Testamento. Nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está aquí hablando que Jesús es Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está corroborando que Jesús es Dios y que Dios habló a través y punto final a través de su Hijo. No hay más revelaciones. Por eso la Reforma Protestante no fue una innovación. No trajeron nada nuevo. Descubrieron lo que ya estaba en la palabra de Dios. ¿El católico cree en la Biblia? Claro que sí. Él cree en la Biblia, aunque tiene una Biblia diferente, pero con esa Biblia que ellos tienen es suficiente para alcanzar salvación. Ellos creen en la Biblia, pero la Biblia más las encíclicas, la Biblia más el catecismo católico, la Biblia más las declaraciones del Papa. Creen en la Biblia, pero no en solo escritura. Ellos no creen que la Biblia es la suprema norma que rige la vida y la piedad. Y deberían creerlo porque la palabra es verdad. Juan 17:17 dice, mi palabra es verdad.
El hombre se equivoca, mis hermanos, pero la palabra no. Nosotros amamos a Martín Lutero, pero él no es la palabra de Dios. Es la Biblia. No celebramos a Lutero, celebramos el Evangelio que Lutero redescubrió, solamente la Escritura. No son revelaciones extrabíblicas, mis hermanos, que hoy abunda eso. Lastimosamente, después de 504 años, la Reforma Protestante, muchos no saben cuál es el origen de ellos mismos. Y no lo enseñan en las iglesias, porque aquellos que son pseudo pastores, pseudo predicadores falsos, no quieren esta verdad en sus púlpitos. ¿Por qué? Porque van a abrir las conciencias de las personas. Se van a descubrir ellos mismos. Solamente la Escritura nos dice que las revelaciones extrabíblicas no sirven. Solamente la Escritura. No es el reclámalo y recíbelo. No es la noche de milagros. Venga por su milagro, noche de milagros. No es una iglesia milagrosa, es solo la Escritura. No es el evangelio de la prosperidad y el éxito, es solamente la Escritura. No es la revelación extrabíblica de tener experiencias de viajes al cielo y de viajes al infierno. Lo que Dios ya quiso decirnos del cielo ya está en la Biblia. Y es lo que tenemos que saber lo suficiente. Hay muchas incógnitas, sí, pero lo sabremos cuando estemos con Él. Dios nos ha dicho acerca de todo el infierno, ya está en la Biblia. No hay revelaciones extras para ir a conocer más cosas de lo que dice fuera de la Biblia. Dios ya habló en la Biblia, Dios ya la reveló y nos dijo y nos contó todo lo que necesitamos para nuestra fe y para vivir agradándolos a Dios y a amarnos entre los hermanos. Porque la Biblia es inerrante, no tiene error. Y el último, el Soli Deo Gloria, que reúne todas. Es el 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania, y este documento denunció y protestó contra la corrupción de la iglesia romana. Los papas, los obispos vivían como verdaderos reyes mientras el pueblo estaba muriendo de hambre. El oro se amontonaba y se amontonaba en el Vaticano y los pobres muriendo de hambre. Y una vez más los reformadores descubrieron que la Biblia es para la gloria de Dios. Que toda la gloria es para Dios, no es para el hombre. Que todo existe por Él y para Él, como dice Romanos 11:36. Por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia primitiva nunca se corrompió, mis hermanos. Gracias a Dios. Siguió escondida. Una parte de ella se corrompió. Pero la iglesia primitiva que nos invita a regresar al Evangelio. La iglesia primitiva que nos dice que debemos vivir vidas sencillas, humildes, generosas. Esa fue la fe y la vida que vivió Jesucristo. Una vida humilde, generosa, sencilla. Pero el ejemplo de los líderes religiosos de esa época iba en contra de todos estos conceptos. ¿Para qué somos salvos? Para concluir, ¿para qué Dios nos da su gracia? ¿Por qué Dios nos da su palabra? Para una cosa, para su gloria. Dios nos ha creado para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es? Jesucristo. Tu vida es para la gloria de Dios. Tú vienes al culto para darle gloria a Dios. Tú escuchas la prédica para darle gloria a Dios. Tú ayudas a los hermanos para darle gloria a Dios. Tú escudriñas las Escrituras para darle gloria a Dios. Soli Deo Gloria. Solo sea dada la gloria a Dios. En un mundo antropocéntrico donde el hombre es el centro, el hombre es lo más importante ahora. Soli Deo Gloria. Solamente la gloria a Dios. Estas 5 verdades, mis hermanos de la Reforma Protestante, son no negociables. No se pueden negociar porque es la palabra de Dios. Si usted puede apreciar esta foto,
que está aquí, que dice cuál es el origen de los evangélicos, pues esta foto es un monumento, el Mur de Focmartur, el muro de los reformadores, que está en Ginebra, en Suiza, en los bastiones. Ahí está Guillermo Farel, Juan Calvino, Teodoro Bessé y John Knox. Hubo más reformadores que ahondaron en esas escrituras e hicieron parte de esta gran reforma, no fueron pocos. Y aquellos que hicieron esta lema que se llama Ecclesia Reformata Semper Reformanda, la iglesia siempre reformándose. La iglesia se deformó con el edicto de Milán por Constantino. Cuando se unió con el Estado, se comenzó a deformar. Y los reformadores, por gracia de Dios, comenzaron a reformarla. Uno reforma algo que está deformado. Ellos no construyeron nada. Ellos reformaron sobre la base bíblica. Hermanos, necesitamos volver al origen de las Escrituras. Necesitamos volver a las doctrinas bíblicas, a la doctrina pura y simple, para que solamente le demos la gloria a Dios. Que la iglesia le dé gloria a Dios. Que su vida le dé gloria a Dios con sus actos. Y sobre todo en obedecer la palabra de Dios escrita. Si usted obedece la palabra de Dios como está ahí y no como usted quiere, usted está dándole gloria a Dios. No es como nosotros queramos, mis hermanos. La salvación es solamente por la gracia, para la gloria de Dios. La salvación es solamente por la fe, para la gloria de Dios. La salvación solamente es en Cristo, para la gloria de Dios. La salvación es solamente por medio de la palabra que contiene el Evangelio. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Toda la gloria sea dada a Dios. Que esta reforma protestante no se quede solamente en nuestro intelecto, en libros. Tenemos que vivirla, tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que ser obedientes a la Escritura, tenemos que conocerla, amarla. Todo, no para sentirme bien, todo para la gloria de Dios Padre. Amén.